Microbiología generalidades. Cuando estamos mirando esta imagen, ¿sí? Estamos mirando esta imagen, nosotros podemos ver que ahí hay una imagen que tiene muchos microorganismos, ¿sí? Entonces, decimos, todos esos son microorganismos, sí. No siempre los microorganismos son vivos, ¿sí? No están vivos, no hay que confundir un microorganismo vivo con el nombre de una partícula infecciosa. Esto se me está... Un momento. Listo. No podemos confundir porque dentro del grupo de microorganismos también se le puede llamar a un microorganismo una partícula infecciosa. No necesariamente tiene que estar un microorganismo vivo. Puede ser una partícula infecciosa, por ejemplo, como un virus o como un prión, ¿cierto? Entonces, pasamos acá. Hay un documento que dice que para ser vivo hay que estar compuestos o todo ser viviente tiene que estar compuesto por células, ¿sí? Todo ser viviente tiene que estar compuesto por células y cada célula está separada de su ambiente por una membrana. Eso es muy típico. Encontramos una célula cuando nos imaginamos una célula redonda y que tiene una membrana y está por fuera algo externo, ¿sí? Que es el ambiente, y por dentro de la célula están todos los organelos, todas las estructuras de la célula. Rápidamente vamos a mirar acá. Miren que les está pasando ¿Les pasó? Ya tengo acá dice unidad básica. Listo, ya les aparece. Aquí tenemos un corte de un tejido. Del lado izquierdo, animal, un corte de un tejido vegetal. Cuando estamos mirando el corte del tejido animal, encontramos unos puntos oscuros. ¿A qué se debe eso? ¿Qué creen que sea? ¿Los núcleos de las células? Los núcleos de las células, ¿sí? Entonces, un tejido animal, ven la parte que está delimitada y dentro hay una parte oscura, el núcleo de la célula. O sea, tenemos muchas células formando el tejido, eso lo conocemos, ¿cierto? Y en la célula vegetal también tenemos un corte de una célula, de un tejido, donde vemos un puntico, que eso es el núcleo, ¿sí? Y tenemos la membrana que está bien definida, ¿sí? Ahora, esas son células eucariotas, ¿sí? Células eucariotas. Al lado derecho, el que está en oscuro, tenemos una célula procariota, que es una bacteria, ¿sí? Es una bacteria, en este caso puede ser una E. coli, donde le vemos que tiene como un flagelo y tiene unos pelitos, ¿cierto? Entonces son unas fimbrias. Entonces así ya nos imaginamos cómo sería una célula animal, cómo sería una célula vegetal y cómo sería una célula procariota, una célula bacteriana. Ahora, encontramos organismos compuestos de células, pero de una manera que es unicelular. Hay organismos unicelulares, quiere decir que es un ser vivo que está compuesto por una sola célula y tiene todas sus estructuras y tiene la capacidad de reproducirse. Esos son organismos unicelulares, como ¿cuál? La bacteria, las algas unicelulares, protozoos y hongos, ¿sí? Entonces, son una sola célula y son vivos, ¿cierto? Los hongos, por ejemplo, como las levaduras, es una sola célula y tienen la capacidad de reproducirse, o un protozoo o un alga unicelular. Al lado derecho tenemos unos organismos multicelulares que están compuestos por muchas células, tienen estructuras un poquito más complejas, son los tejidos. Encontramos los diferentes animales, seres vivos como las plantas, peces, caballos, todos los seres vivos, todo lo que conocemos que somos pluricelulares, ¿cierto? Eso es una cosa muy elemental que puede ser de primaria, pero los quiero traer aquí a que vengan con este recorrido que les quiero hacer. Cuando estamos hablando de una célula procariota, recordemos siempre que una célula procariota es más sencilla que una célula eucariota. Aquí vemos la diferencia, les va a quedar para que ustedes lo puedan consultar. ¿Por qué? Porque una célula procariota sí tiene pared, ¿sí? La célula eucariota no tiene pared
La célula procariota no tiene núcleo. La procariota no tiene núcleo, ¿cierto? Y la eucariota sí tiene un núcleo. Ahí ya tenemos una gran diferencia. Es decir, que cuando estábamos mirando que el compañero dijo que había una parte oscura, ese era el punto, ese era el núcleo, ahí estábamos refiriéndonos a una célula eucariota, ¿sí? Y la célula procariota no tiene núcleo. ¿Qué dice además? Que las células procariotas no tienen órganos membranosos. ¿Cuáles son los órganos membranosos? Como la mitocondria, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ¿sí? El cloroplasto. Hay unos organelos que están dentro de esa citoplasma que la célula procariota no lo tiene, ¿sí? Entonces, la célula procariota es más simple y pueden seguir mirando más cosas, diferencias entre los dos tipos de células. Pero biológicamente, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen? De muchos investigadores empezaron a mirar las diferencias que habían entre tantas células que hay en nuestro mundo. Entonces empezaron a mirar desde el punto de vista filogenético cuáles eran las diferencias. Ese estudio lo hicieron mirando los ribosomas de cada célula, ¿sí? Y a través de tantos años encontraron, y ahora lo que más se utiliza es que se habla de 3 dominios. Los 3 dominios que son dominio bacteria, eucaria o eubacteria, dominio bacteria o eubacteria, dominio arquea, arqueobacteria, dominio eucaria. Hay 3 dominios de los seres vivos. Hablando de seres vivos que tengan células, claro que sí. Cogieron el ribosoma, molecularmente empezaron a estudiarlo y dijeron, tenemos un ancestro común universal, hablando biológicamente, ¿cierto? Y filogenéticamente, en algún momento había un ser vivo, una célula que pasaron tantos años y tantos años, que finalmente hubo una evolución y llegó a ser una célula bacteria, un tipo de dominio bacteria. Hay un tipo de dominio arquea y hay un tipo de dominio eucariota, ¿cierto? Ahí están los 3 dominios, bacteria, arquea, eucariota. En el dominio eucariota se encuentran los animales, los hongos, reino vegetal, todo eso, ¿sí? Es decir, que todo ese dominio eucariota hace relación a nuestros animalitos, a nosotros, a las plantas, a todo lo que lleva un tipo de célula eucariota, ¿sí? Entonces tenemos otros 2 dominios. ¿Cuáles son? Bacteria y arquea. ¿Qué querrá decir esos otros dominios? ¿Sí? Bacteria y arquea. Claro que son células, ¿sí? Aquí vemos también el árbol filogenético. Cómo a raíz, cómo desde un tipo de célula, un ancestro único, que es el que tenemos abajo en la parte amarilla, y a través de muchos años de evolución, puede ir evolucionando ese tipo de célula, ¿sí? Estamos hablando de célula. Pero ¿cuál es la diferencia real de ese tipo de célula? Los animales que tengan ese tipo de célula tienen unas características, o los seres vivos que tengan ese tipo de célula tienen una característica. Por ejemplo, si es del dominio bacteria o eubacteria, son células procariotas. Ya dijimos que las células procariotas eran sencillas. Quiere decir que tienen pared con peptidoglicano. Peptidoglicano es una sustancia importante que está en la pared, ¿sí? En la pared. Eso va a ser muy importante, después se lo vamos a mirar. ¿Por qué? Recuerden ese nombre, peptidoglicano. Entonces, ahí en ese dominio encontramos a las bacterias que enferman a los animales. Las bacterias son células procariotas. En el otro dominio, que es el dominio arquea, encontramos unas bacterias que se le llaman también arqueobacterias, son procariotas, sí, pero no tienen peptidoglicano. ¿Y qué sucede con ese tipo de bacterias? Son más resistentes a ambientes hostiles. Por ejemplo, tenemos bacterias que son termófilas, halófilas, metanógenas. Entonces, este tipo de bacterias tienen un perfil bioquímico parecido al de las eucariotas, pero tienen unas otras diferencias que son parecidas a las procariotas. Y como no eran ni de arriba de bacterias, ni eran abajo que eran eucaria, dijeron, vamos a hacer otro grupo.
son las arqueobacterias, ¿sí? Entonces, esas bacterias son tan resistentes que se encuentran, por ejemplo, en los ambientes marinos, aguantan mucho la sal, o en los ambientes petroleros, o en los ambientes metalúrgicos, o en los ambientes que tienen pHs muy ácidos, o ambientes que tienen pHs muy alcalinos. Son bacterias que su estructura es una bacteria muy resistente a ambientes hostiles. Ahí están las arqueobacterias, ¿listo? Y tenemos el otro dominio eucaria, que son las células que componen a nuestros animales, a nosotros, a las plantas, a los hongos, ¿sí? Quiero, ojalá que me sigan allí. Si tienen duda, por favor, me dicen. Aquí tenemos los 3 dominios. No vamos a mirar la diferencia de cada uno. Quiero que miren solamente que sí hay diferencias en cada dominio, cada tipo de dominio celular. Entonces, aquí están de nuevo otra vez los 3 dominios. El dominio bacteria y arquea, cuando hay una célula que es bacteria, del dominio bacteria, o una célula que es del dominio arquea, son procariotas, o sea, son tipos de células simples. Y tenemos una célula eucariota, que es un tipo de célula más compleja, porque tiene organelos más complejos. Entonces, luego viene, recuerden ustedes los libros que hablan de la taxonomía, ¿sí? La taxonomía, viene el dominio, reino, filo, clase, orden, familia. Eso es una taxonomía, ese es una ciencia que se encarga de hacer una clasificación taxonómica, ¿sí? Y se encarga de hacer divisiones, pero siempre como comienza, siempre es con el, ¿cuál? Con el dominio, por eso lo tenemos arriba, y a partir del dominio viene reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Los nombres que ustedes me estaban diciendo ahorita de Streptococcus, Shigella, u otro tipo que me estaban diciendo ahorita, Proteus también, ¿a qué orden taxonómico corresponden? Mirando esta imagen. Mirando esa imagen, ¿a qué orden taxonómico corresponderían los nombres que ustedes me estaban diciendo ahorita de las bacterias? ¿Quién se atreve y me dice, por favor? ¿Nadie? ¿No apunta? ¿No interviene? Sería género y pues algunas especies, por ejemplo, Escherichia coli, género y especie. Así es. Los nombres que ustedes me estaban diciendo ahorita pertenecen a ese grupito que está ahí que dice género, que es la línea que está roja, ¿sí? Si estamos hablando de Proteus, Shigella, Escherichia o Escherichia, que también le llaman, o estamos hablando de Salmonella o Streptococcus, Staphylococcus, estaríamos mirando al género aquí, estaríamos en la línea roja, pero hacia arriba tiene también su orden, sigue su clasificación, o sea que ellos van perteneciendo a algo, ¿sí? Y en algún momento, vamos para acá, en algún momento ellos tienen que llegar al dominio, ¿sí? ¿Y el dominio cuál es? El dominio es bacteria, porque ese es el dominio que predomina, el dominio o el nombre que se le da dependiendo su dominio bacteria. Cuando estamos hablando de ese dominio, ¿se acuerdan que lo que viene hacia abajo son reinos? Reinos, bacteria, arquea, protista, plantae, fungi. Hay 6 reinos. Me acuerdo que alguna vez decían en la universidad, es que hay 3 reinos, reino animal, reino vegetal y reino mineral. ¿Se acuerda alguien de eso? En algún momento, de pronto, o escucharon a sus papás o alguien, decían que habían 3 reinos. Pero actualmente dicen hay 6 reinos. Pero esos 6 reinos que están hablando en este momento son, según, de acuerdo a lo que dice y postula el doctor Woese en 1977. ¿Sí?
El doctor Woss, en 1977, habló de los dominios y el doctor Ruggiero, en 2015, habló de 2 superreinos y 7 reinos. El doctor Cavalier habló de los 6 reinos. Es decir, que si estamos mirando aquí, ¿sí? Por favor, ubíquense, por favor. Aquí estamos hablando de los dominios, ¿cierto? Donde está la flechita roja, dominio. Están los 3 dominios, pero esos dominios, hablando de reinos, serían 6 reinos. En 1735, ¿cuántos reinos habían? De pronto, si María Camila me ayuda. 2. 2, ¿cierto? Y ¿cuáles eran? Eran Vegetabilia y Animalia. Y en 1925 habían 2 también. ¿Que eran cuáles? Eucariota y eucariota. Miren qué pasó en 1969. Decían que habían 5 reinos, ¿cierto? Hablaban de 5 reinos. Entonces, lo que quiero comentarles es que ustedes van a tener su mente abierta porque de acuerdo al postulado, de acuerdo a la investigación que tenga una persona que esté investigando este tema filogenético o taxonómico, de pronto pueden encontrar algunos libros que hablen de 6 reinos, de 5 reinos o de 4 reinos, depende los fundamentos que ese investigador tenga, ¿sí? Los argumentos que ese investigador tenga. Entonces, lo que más se habla en los libros es que son 3 dominios y 6 reinos, ¿sí? Aquí les estoy dando el nombre de los autores. Eso estamos hablando de microbiología. Entonces dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué me servirá a mí eso? Miremos aquí esta imagen. Si estamos hablando de un perro, ¿cuál es el género? Canis. Aquí tenemos la imagen, ¿sí? Vamos a mirar el perrito. Entonces estamos hablando de un perro. ¿Cuál es el género? Canis. Familia Canidae, hacia arriba, ¿cierto? Va orden, clase, división, reino. Hablando del tipo de célula que tiene ese tejido de ese animal, estamos hablando que su célula, el tipo de célula que lo componen esos tejidos de ese animalito, es un tejido de célula que pertenece al dominio eucaria, ¿sí? Su célula es tipo eucaria. Ese es un Canis familiaris. Si estamos hablando de una levadura, pasemos a la siguiente, una levadura, el género es Saccharomyces. Si fuera la especie sería Saccharomyces cerevisiae. Y si estamos hablando, mirando hacia arriba, ¿a qué dominio pertenece? O sea, ese tipo digamos, ese tipo de célula está compuesta, ¿a qué dominio pertenece? ¿Quién me dice a qué dominio pertenece esa célula de esa levadura, por favor? Eucaria. Eucaria. Entonces, miren todo para allá arriba. No nos vamos a aprender nosotros todo lo que vamos a hacer, pero lo que quería, lo más importante es que ustedes supieran que hay 2 tipos de células, una eucaria y la otra procariota, ¿sí? Eucariota y procariota. Y que hay 3 dominios. Eso es lo básico que tengan que saber en cuanto a la filogenética. Y es muy básica ahorita para el tema de microbiología. Si estamos hablando de una flor, el género sería rosa, especie multiflora, la que estamos mirando ahí. Pertenece también al dominio eucaria, porque su tipo de célula, cuando se corta el tejido de esa flor, de esos pétalos, y vamos a mirar al microscopio, vemos allí al microscopio que las celulitas que componen a esa flor son células tipo del dominio eucaria. Si son eucaria, son eucariotas, quiere decir que son células complejas, ¿sí? Ahora, vamos a mirar nuestra bacteria, la bacteria que ustedes estaban diciendo, que también es una célula, pero pertenece al dominio bacteria, ¿sí? Y los dominios bacteria son células procariotas. Cuando hablamos de procariotas, son células más sencillas. Dirá, pero la profesora me habla de bacteria, bacteria, bacteria. No hay que confundirse. Cuando estamos hablando de bacteria, podemos estar hablando del dominio bacteria
o la bacteria como tal, de hablar de en sí de lo que es el microorganismo, como lo vemos en esta imagen que vemos ahí la bacteria en forma de bastón. Alguien dice, tiene una bacteria, estamos refiriéndonos a esa bacteria, pero también la misma palabra bacteria hace relación a un dominio, para que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces nos quedamos ahí, donde colocó ese círculo rojo, nos quedamos con que nuestra bacteria E. coli, Salmonella, Proteus, pertenece a un dominio bacteria y es sencilla. Aquí están los dos tipos de células, célula eucariota o célula procariota. Nuestra bacteria es del lado derecho. Si se dan cuenta, miren por favor el núcleo. ¿Cómo está el núcleo? ¿Cómo está el núcleo en la célula procariota? ¿Hay núcleo o no hay núcleo? El material genético está libre en el citoplasma. Y esa es la característica muy importante para la célula procariota. El material genético está libre. ¿Ven esa cadena de ADN como está de color morado, cómo se ve la cadenita ahí suelta en el citoplasma? Es decir, que las bacterias no tienen un núcleo como tal, sino que su material genético, esa cadena de DNA, está suelto en el núcleo, está suelto, perdón, en el citoplasma, está sueltico. Pues tampoco es que esté regado por todo lado, ¿no? Él tiene un espacio donde estar, pero no es un espacio formal como lo tendría la célula eucariota, que está a la izquierda. No es un espacio tan formal. Miren la célula eucariota cómo está, incluso tiene un nucleolo, ¿sí? Dentro del núcleo hay algo más complejo todavía que es un nucleolo, mirando la célula eucariota. Además que tiene mucho más organelos. La mitocondria, complejo de Golgi, tiene muchas más cosas. Por eso es una célula más compleja, ¿sí? Hace parte de los animales, de nosotros, de las plantas, como decíamos. Quedémonos con nuestra célula procariota, que es nuestra bacteria. ¿Listo? Nuestra bacteria es así como está ahí. Ahora, es importante que tengan en cuenta, cuando estamos hablando de célula eucariota, por ejemplo, en los humanos, ¿cuántos tipos de células hay? Célula eucariota. Hay varias, encontramos, por ejemplo, en el músculo liso, un tipo de célula. En el músculo, en las neuronas, en el tejido nervioso, encontramos las neuronas que tienen un tipo característico como estrellado. Vemos ahí esa imagen, esa figura que está ahí. El óvulo, ¿sí? Por ejemplo, de la mujer, es una célula, una estructura redonda. El músculo tiene un tipo de célula cilíndrica. Las células del hígado, ¿cómo son? Son poligonales, ¿sí? Eso es una gráfica, lo que está ahí como algo muy ilustrativo. Y así hay varios tipos de células eucariotas en el ser humano, ¿sí? Así son esos tipos de células. Por ejemplo, el espermatozoide es una célula filiforme. Todas son células eucariotas. Nuestras bacterias son células procariotas y también tienen sus formas diferentes. Hay algunas que son redondas, unas que son bastones, ¿sí? Hay unas que son en especie de espirilo, etc. Entonces encontramos que tenemos diferentes tipos de géneros, ya hablando de las bacterias como tal, varios géneros, ¿cierto? Y estamos con nuestra bacteria procariota. Así podemos estar hablando de Escherichia coli, género y especie. Streptococcus es un género, Streptococcus agalactiae. Agalactiae es la especie. Staphylococcus aureus. Aureus es la especie. Staphylococcus es el género. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es el género. Y aeruginosa es la especie. Entonces, abajito podemos mirar acá, donde dice Salmonella, en la parte de abajo. Salmonella es el género, entérica es la especie, también tenemos una subespecie entérica y llegamos a un cerobar. ¿Por qué tanta subdivisión? Hay cosas antigénicas que hacen que se subdividan y se sigan subdividiendo y podamos encontrar unas diferencias. Aunque pertenecen al mismo género, aunque puedan pertenecer a una misma especie, tendrán algo muy pequeñito que las haga diferente. Quiere decir esto, doctores,
que la Salmonella gallinarum que se puede aislar en el galpón, en una avícola, así sea una misma región, una avícola de un mismo departamento, de un lado, la misma Salmonella gallinarum, esa misma Salmonella gallinarum es diferente a la otra Salmonella gallinarum que están aislando de otro galpón. ¿Listo? Quiere decir que un Staphylococcus aureus que aíslan de un perro, que le están llegando a ustedes el resultado, es diferente ese Staphylococcus aureus al aislado de otro perro, ¿sí? Porque genéticamente algo tienen de diferente, aunque pertenezcan a la mismo género y sean de la misma especie, algo hace que sean de diferente ese Staphylococcus aureus. Muchas veces esa diferencia tan pequeñita que tiene esas bacterias, aunque sean de la misma especie, es lo que llevan a ser resistentes a algunos antibióticos o resistentes a algunas condiciones o resistentes a algún tratamiento que ustedes estén haciendo en el gato, en el perro, ¿cierto? O en los animales de producción. Entonces, esta imagen que estaba acá es muy importante porque a ustedes les abre la mente de saber que aunque le lleguen dos resultados diciendo que es Staphylococcus aureus y los dos digan son de animales diferentes, obviamente, si son de animales diferentes, y los dos digan, estamos aislando E. coli acá, E. coli acá, esas Escherichia coli no son iguales, ¿sí? Se llaman igual, pero genéticamente tendrán alguna cosa diferente que las van a hacer diferentes a ellas en cuanto a su resistencia a algunos antibióticos, algunas sustancias, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra vez lo mismo, Pseudomonas aeruginosa, género y especie, y se pueden seguir subdividiendo, ¿cierto? No vamos ahorita a estudiar esa subdivisión. Generalmente lo que hacemos es hablar de género y especie. Eso es lo que ustedes, digamos que es lo que más se habla, género y especie, ¿sí? Algunas veces de cerobar, en el caso de Salmonella gallinarum. Cuando ustedes escuchan hablar de Salmonella pujorum, Salmonella typhimurium, Salmonella derby, Salmonella agona, Heidelberg, Dublin, están hablando de cerobares, ¿sí? Algún artículo científico puede estar hablando, miren, a ver, para que hagan, miren a ver si están hablando de un cerobar o están hablando de una especie, ¿listo? Bueno. Aquí esto lo voy pasando adelante. Y la pregunta que yo le hago acá siempre es, cada grupo, cada género, cada bacteria tiene su propia forma de actuar. Cada grupito bacteriano, cada género tiene su forma de actuar. Pero finalmente, ¿qué es lo que quiere cada microorganismo o cada bacteria de esas? ¿Qué es lo que quiere cada microorganismo? ¿Qué creen ustedes que es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere hacer esa bacteria que está invadiendo a un animal o que está en una sustancia o en un ambiente? ¿Qué es lo que quiere hacer esa bacteria? ¿Qué intenta hacer? Para ustedes, ¿qué es lo que ¿Reproducirse, Doc? Reproducirse. Eso es, reproducirse. Ellos no tienen el conocimiento, como digo yo, ellos no están pensando que es que voy a atacar al animal, voy a atacarlo y voy a atacarlo. No, ellos no tienen, o sea, no están pensando solamente sino en reproducirse, ¿sí? Instintivamente, ellos están haciendo es su multiplicación. Y en ese momento cuando el hombre interviene para poder limitar su reproducción, que es lo que hacemos con qué? Con los antibióticos, con el tratamiento, agregue sustancias acá a los suelos, cambiémoslos no sé qué, agreguemos cal porque se detectó tal cosa para limpiar, desinfectante. Nosotros como, digamos, como seres humanos estamos tratando de limitar la reproducción de las bacterias. Pero ellas también son astutas y ellas también tienen sus mecanismos para poder intentar seguir reproduciéndose. De ahí viene la resistencia antimicrobiana, porque ellas van a crear unas cosas internamente donde en sus organelos, ¿sí? En sus estructuras internas, en su membrana, en su pared, la bacteria, hablándolo así, ella dice, no, pues me están atacando, yo tengo que mirar a ver cómo hago para poder reproducirme,
porque este antibiótico me está tratando de por ahí una población que se va a salvar y ella se va a tratar de reproducir y por ahí es que es. Ahí viene la resistencia antimicrobiana. ¿Listo? Entonces, la microbiología es muy extensa y estamos hablando solamente de bacterias, pero pues podemos hablar de virus, podemos hablar de hongos, hablemos de priones también, de parásitos, ¿sí? Y cada grupo de estos microorganismos, que algunos son seres vivos, como las bacterias, otros no son seres vivos, como los virus y como los priones, sino que son agentes infectantes. Entonces, cada uno tiene su organización taxonómica, cada uno tiene toda su organización y pues el que esté, digamos, los científicos que quieran estar investigando o que se dedican a investigar este tema son los que sacan y publican todas esas relaciones que hay y cambian, de pronto cambian el nombre de una bacteria porque dicen, esta bacteria ya no se llama así porque pertenece a otro grupo taxonómico o ya ahora el género es otro, pertenece a otro género. Porque como ya se avanzó molecularmente, ¿cierto? Con tantas técnicas moleculares hoy en día, pues antes no se hacía tantas técnicas moleculares y no se miraba los estudios ribosomales que se hacen hoy en día, ¿sí? Antes era solamente con el perfil bioquímico que hacía el analista en el laboratorio, mirando la bacteria, la caja de Petri, hacía pruebas biológicas, microbiológicas, y con eso en eso se basaba para hacer la organización. Vino la era molecular y dijeron, vamos a reorganizar, porque es que con los estudios ribosomales ya ahora nos da otro tipo de organización. ¿Listo? Por eso ustedes pueden encontrar en un artículo, ya la bacteria no se llama así. Hay bacterias que han cambiado, que yo conozco ahorita y las conocí hace 4 años con otro nombre y ahora ya se llaman diferente. Entonces, cuando cojan un artículo, por favor, mírenlo de qué año es, mírenlo y ya con este tema que les estoy diciendo, ya ustedes pueden tener digamos, como la mente un poquito más abierta para ver ese mundo microbiano. Entonces, ¿qué es un microorganismo? Es un organismo microscópico animal o vegetal y que lo que hace, lo que requiere es verlo a través de un microscopio porque al ojo humano no se puede mirar. ¿Listo? Y lo que estábamos mirando es la relación taxonómica y filogenética y me detallo mucho tiempo en esto porque es que esa es la base fundamental de la microbiología. Esa es la base que es fundamental, que ustedes entiendan de dónde venimos y por qué son tan microorganismos tan pequeñitos y por qué toca ahora mirarlos con un microscopio. La bacteria lo podemos mirar con un microscopio de campo claro. Las bacterias que miden una micra. Ustedes de pronto en su universidad, cuando estaban en pregrado, lo podían mirar, ¿sí? Al microscopio miraron la bacteria, hicieron una coloración, etcétera. Pero de ahí para poder mirar un virus que está en nanómetros, ¿sí? Ya necesitan un microscopio electrónico. Una bacteria se puede mirar con un microscopio claro y lo podemos mirar en 100X. ¿Se acuerdan cuando miraban en 100X? De pronto utilizaron aceite de inmersión, que colocaban el objetivo y miraban en 100X. Ahí estábamos mirando en 100X. El virus lo tenemos que mirar en 1000X, en 10.000X. ¿Listo? 10.000X, 5.000X, 1000X. Entonces, para poder mirar un virus o para poder mirar un prión, esos son microscopios electrónicos. Aquí tenemos los grupos de microorganismos, bacterias, arqueas, virus. Aquí vemos estas imágenes, un protozoo, ¿cierto? Parásito. Abajo tenemos la Trichomonas foetus, ¿sí? Un protozoario también que tenemos ahí. Todos son sin color. Lo vemos al microscopio sin color. Ahí dice un milímetro. Otros dirán 3 micras, ¿cierto? Y podemos mirarle al microscopio claro, microscopio de campo claro, que es el que tenemos en las universidades o generalmente en los laboratorios. Aquí tenemos arriba la imagen de un Aspergillus. A la derecha, bueno, y a la izquierda abajo tenemos bacterias que son en forma de bastones. Todas estas son fotografías sin color, porque ellas no tienen color. Cuando queremos ya mirarlos bien, los coloreamos para verlos detenidamente. ¿Y coloreamos qué podemos colorear? Queremos ver la bacteria
si es gram positiva, si es gram negativa, si es morada, si es azul, si es rosada, pero también se puede colorear el núcleo si es una célula eucariota, ¿sí? O podemos colorear también, acá en la célula procariota, podemos colorear el ribosoma o queremos colorear por ejemplo, el material genético, el ADN, o queremos colorear la pared o la membrana. Hay cosas que se pueden colorear. Entonces voy adelantándolo acá. Aquí estamos nosotros, donde aparece el chulo, microbiología veterinaria, ¿sí? Donde aparece el chulito que le decimos acá en Colombia, microbiología veterinaria, porque es que hay microbiología de todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero así es el énfasis que hace cada persona, la especialización que hace. Por ejemplo, la microbiología bélica. ¿A qué se dedica la microbiología bélica, doctores? ¿Quién tiene idea? Microbiología bélica. Tiene que ver con armas microbiológicas. Sí, sí, doctora, así es. Tiene que ver con armas microbiológicas. Ahí encontramos, por ejemplo, el Bacillus anthracis con las esporas, que en algún momento en Estados Unidos, ¿se acuerdan esa guerra biológica que estaban haciendo, que enviaban unos sobres o sobres y cartas, etcétera, algunos funcionarios de Estados Unidos y colocaban esporas, ¿cierto? Eso fue una época muy fea, muy horrible. Desafortunadamente hay personas que se encargan de manipular la microbiología para hacer armas biológicas, ¿listo? Bueno, entonces, voy a pasar acá a otra presentación. ¿Listo? Entonces, esa presentación de microbiología era importante que ustedes la vieran. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que estamos todos hablando del mismo tema, ¿cierto? Y ya sabemos como de dónde venimos los microorganismos, qué tipos de células hay. Y aquí está esta imagen que vamos a ir pasando rápidamente. Como hay tantos microorganismos y todos o algunos no tienen la misma forma de trabajar o de infectar o de causar daño o causar beneficios. Entonces, cuando estamos trabajando en un laboratorio de medicina veterinaria, tenemos que hacerla con mucha precaución. Aquí estamos mirando a esta persona que está trabajando con todos sus elementos de protección, ¿cierto? Guantes, tapabocas, incluso un traje, un overol que tiene un ducto para que le salga, le entre el oxígeno. Tiene que ser que está trabajando algo muy peligroso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está trabajando? Entonces, en los países deben haber algunas leyes para que digan qué se debe trabajar en qué laboratorio. Cualquier laboratorio no puede trabajar lo que quiera, porque hay unas condiciones que se requieren para poder trabajar ciertos microorganismos dependiendo del riesgo, ¿sí? Entonces, hay un riesgo, hubo una clasificación de esos microorganismos en función de lo que podía ser, de lo que podía causar en el ser humano, ¿sí? De lo que podía causar. Entonces, empezaron a mirar varios aspectos, ¿sí? Que podrían mirar si se causaban en el ser humano. Entonces dijeron, vamos a organizar estos microorganismos dependiendo de lo que puedan causar. Entonces hay unos 4 niveles que generalmente son los más conocidos. Se organizaron en grupos. El grupo 1 es el probable que ocasione enfermedad en los humanos. Un microorganismo de grupo 1, diría, pues en condiciones normales, con una cantidad normal de microorganismos, porque tampoco es cantidad exagerada, sino una cantidad normal del ambiente. Un microorganismo, pues, si está en el grupo 1, quiere decir que no, es muy raro que cause una infección en el humano. Ahí se organizaría ese microorganismo. Si ellos ven que dependiendo de esas condiciones que estábamos diciendo, naturales y las que ya les comenté ahorita, para el ser humano, si no causa infección en el ser humano, pues
se va a colocar en el grupo 1, ¿sí? Y lo van a catalogar como que probable que ocasione enfermedad en el ser humano, pero los están en el grupo 2, ahí se colocan los microorganismos que pueden causar enfermedad, pero son incapaces de dispersarse por la comunidad. Hay tratamiento y hay profilaxis. En el grupo 3 encontramos esos microorganismos que causan enfermedad grave en humanos. Aparte de eso, se pueden extender por la comunidad fácilmente. Sin embargo, tenemos tratamiento y hay profilaxis, pero los que están en el grupo 4, ya no hay tratamiento, no hay profilaxis, ¿sí? Al menos en el momento de la situación. Entonces, así como se organizaron esos microorganismos por grupo de lo que podían causar en la población, también hay unos requisitos para poder manipularlos, ¿sí? Hay unos requisitos para poder manipularlos. Entonces tenemos un requisito y ahí vienen los laboratorios o las entidades donde se manipulan. Si estamos hablando de un laboratorio que tenga un nivel 1, ¿qué microorganismo podía trabajar? Pues los del grupo 1, ¿cierto? Si es un laboratorio de nivel 1, pues tendría que trabajar microorganismos del grupo de riesgo 1. Y aquí aparecen las indicaciones que puede tener un laboratorio para poder trabajar ese tipo de... Son básicas. Ahí, dependiendo de las leyes, dependiendo del gobierno, dependiendo de muchas condiciones, eso puede aumentar o disminuir, ¿cierto? Pero hay unas cosas básicas que debería tener ese laboratorio. Hay E. coli, hay bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, que uno sale en la matera, encuentra Escherichia coli de pronto, o uno va caminando y va a pasear el perro y se ensució de pronto de popó, o de pronto pisó y está jugando en el pasto, de pronto hay una Escherichia coli. De pronto esa Escherichia coli no sea patógena, porque recuerden muy bien, hay muchos tipos de E. coli, ¿no? Ya ustedes lo saben. Entonces, esa se podría catalogar como una Escherichia coli que sea de grupo de riesgo 1, pero también habrá unas E. coli que sean de grupo de riesgo 2, ¿sí? Entonces, se van a requerir más condiciones, ¿sí? Por ejemplo, una salmonela es de riesgo 2. Hay otros microorganismos que son de riesgo 2. Entonces dice, como ya está trabajando microorganismo de riesgo 2, es necesario que tenga la cabina. Además, las situaciones anteriores, ¿no? Del nivel 1. Cuando se está trabajando microorganismos del grupo 3, que son muchos, ¿se acuerdan bien que hay tratamiento y hay profilaxis, pero que se dispersan muy rápido por la comunidad, que son son los microorganismos del grupo 3? Entonces, por eso se tiene que trabajar con cabina, con cambio de ropa incluso. Hay que controlar los afluentes, el agua, etcétera, que va entrando o lo que va saliendo del laboratorio para que no se disemine por la comunidad. Ahora bien, cuando se está trabajando en un laboratorio que tenga manipulación de microorganismos de riesgo de grupo 4, pues las condiciones son mucho más extremas porque obviamente no hay ni tratamiento ni hay profilaxis. Ustedes saben que profilaxis, ¿a qué se refiere a profilaxis? A lo que se tome o lo que se administre evitando una posible infección, por ejemplo, una vacuna o, por ejemplo, un medicamento o tomar antibiótico cuando se van a enfrentar en un ambiente que puede haber una posible contaminación. Eso se llama profilaxis, ¿cierto? Como para evitar. Por eso al principio de esta charla coloqué la imagen de la persona que estaba con todos esos implementos de bioseguridad, porque de pronto estaba manipulando un microorganismo que era de riesgo 4. En las universidades generalmente se está trabajando entre microorganismos de grupo 1 y grupo 2, ¿sí? Aquí tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y tenemos acá unos ejemplos de esos. En el grupo 1, ¿quiénes están? Bacillus subtilis, porque nosotros cogemos nuestra tierrita de la matera que tenemos en nuestra casa y posiblemente encontramos una bacteria que se llame Bacillus subtilis, ¿sí? Y esa bacteria está ahí y a veces cogemos la matera de la tierra de la planta y organizamos nuestra plantica, nos lavamos las manos y ya tuvimos nuestras precauciones. No hubo una infección. ¿Se acuerdan que era la posible infección? Y como les decía, subespecies de coli. Aquí tenemos ejemplo del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4. En el grupo 4, ¿cuál tenemos ahora últimamente que acabamos de pasar?
el de la pandemia, ¿cierto? Ahí está ubicado, pero ya, ¿cierto? Ya hay vacuna, ¿cierto? Pero es fuerte la diseminación que hay por la comunidad. Entonces, ¿quién iba a aportar de pronto si me quieren? Catalina, señora. Doctora, una pregunta. En el caso de histoplasma, ¿de qué grupo sería? Histoplasma sería 2. 2. Sí, Ok, perfecto, sí, gracias. vale. Entonces, ustedes en algún momento, cuando pueden buscar en internet su microorganismo, objeto de estudio, lo que sea, y van a mirar cuáles son las condiciones para trabajar este microorganismo, cuáles son los requisitos, ¿cierto? Y a qué grupo de microorganismos pertenece. Entonces ya ustedes saben qué es lo que se exige para poder manipular. En algún momento no podríamos estar trabajando Brucela tan frescamente en un laboratorio, venga el feto y yo voy a hacer el aislamiento de la brucela, ¿sí? O el aborto y sí, los cotiledones o la placenta y yo voy a coger mi placa de Petri en mi laboratorio de la universidad o en mi laboratorio que tenga ahí donde tengo los perros y gatos y voy a sembrar la leche para aislar brucela. No se puede. Brucela es de grupo 3, es de nivel 3. Hay que trabajarla con precaución, ¿sí? Hay unas condiciones. De hecho, pues acá muchos compañeros o sí, compañeros aquí deben saber que acá hay un programa en Colombia, tenemos un programa de control y erradicación de la brucelosis para controlar y todo eso, es una enfermedad de control oficial, pero la bacteria como tal, para manipularla, se trabaja en un laboratorio que tenga una biocontención para nivel 3, ¿sí? Un nivel 3 de bioseguridad. ¿Por qué? Porque puede causar, es una zoonosis, puede causar infección en los humanos y le enferma al humano incluso de por vida, porque da la fiebre, oleadas de fiebre ondulatoria, que llaman también a veces la fiebre que va y viene y queda infectado de por vida, ¿cierto? O por ejemplo, trabajar con rabia. Rabia es de nivel 3, el virus rábico, ¿sí? Mycobacterium bovis o Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium bovis, que causa la tuberculosis bovina, es ese Mycobacterium bovis, no, para hacer el cultivo como tal, el cultivo se tiene que hacer en un laboratorio de nivel 3, no se puede hacer en cualquier laboratorio, porque las personas tienen que estar con toda su indumentaria necesaria para poder hacer todo ese trabajo de aislar la bacteria. Por eso estamos hablando de manipulación y cultivo de microorganismos, ¿listo? Bueno, entonces, por eso este símbolo que aparece acá ahorita, este símbolo, ustedes lo van a encontrar en las puertas de los laboratorios. ¿Qué significa? ¿Qué lo ven? Cuando ustedes lo ven, ¿qué les parece? ¿Qué es? ¿Riesgo biológico? Eso es riesgo biológico, eso es peligro, sí, señora, ¿sí? Ese es un símbolo que en 1966 el señor, es un ingeniero ambiental, Charles Baldwin, tenía que hacer un símbolo para enviar un paquete y una cantidad de cosas que tenían un cierto riesgo biológico y él fue el que se inventó ese símbolo para que no pudieran destapar esas cajas y de ahí viene en ese momento ese símbolo, ¿sí? Y cogió pues tanto respeto y etcétera que se va a colocar en las puertas de los laboratorios, en los laboratorios, cuando estén manipulando microorganismos a partir del grupo de riesgo 2 o superior. ¿Listo? Por eso en los laboratorios, cuando están trabajando, pues mínimo están trabajando con riesgo 2, microorganismos, entonces se tiene que colocar ese símbolo. ¿Vale? Ustedes encontrarán BSL1, que es nivel de bioseguridad en el laboratorio 1, 2, 3 o 4. Encontrarán así y listo. Ese está lleno. Bueno, preguntas. Voy a pasar a otra presentación. Deben estar viendo la presentación. Conceptos básicos de desinfección y esterilización.
Conceptos básicos de desinfección y esterilización. En un laboratorio que se tenga de microbiología, hay que tener en cuenta dos conceptos, desinfección y esterilización. No es lo mismo. No es lo mismo pasar de pronto un trapito de alcohol a hacer un proceso de esterilización por autoclave, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes. ¿Por qué razón? La desinfección no destruye las esporas, ¿sí? No destruye las esporas. La esterilización sí destruye las esporas, ¿sí? Hay bacterias, ahorita la vamos a mirar, tenemos bacterias que adentro de en sus estructuras tienen una estructura que se llama espora. Esa espora lo que hace es guardar material genético para cuando hayan condiciones en el ambiente que no hay nutrientes, que hay desecación, etcétera. Esa espora es más durita, ahí concentra un poquitico de material genético de esa bacteria. Se le daña lo otro, pero la espora no se daña y dura como 10 años. Eso sucede en las zonas calientes, por ejemplo, acá en Colombia, en La Guajira, Manaure, ¿sí? Condiciones áridas, con condiciones tierra que es árida, seca. La bacteria que se llama, por ejemplo, la bacteria que se llama Bacillus anthracis, que causa el carbón bacteridiano, ¿sí? O, ¿cómo también lo llaman? El carbón bacteridiano o el carbón bacteridiano, no sé cómo más lo conocen. Carbúnculo también. El carbúnculo Listo. bacteridiano, exacto. Carbúnculo bacteridiano o carbón bacteridiano es el causado por Bacillus anthracis. Es diferente al carbón sintomático. El carbón sintomático es el que es causado por Clostridium septicum, Clostridium chauveii, ¿sí? Es diferente. Entonces hay dos, carbón sintomático por Clostridium y carbón bacteridiano por Bacillus anthracis. Entonces les decía, acá cuando hay condiciones, ese género Bacillus, género, ya ustedes ya saben de qué le estoy hablando, el género Bacillus como tal tiene una particularidad. Tiene unas esporas. Dentro de su forma de la bacteria tiene una espora, que ahí tiene guardadito material genético. Cuando no hay sol, cuando hay mucho sol, cuando falta el agua, cuando no hay nutrientes, cuando se murió el pasto, que no hay nada, y entonces la espora, la bacteria se va destruyendo, pero la espora queda guardada ahí, material genético, como una bolita, una cápsula dentro de ella. Y pueden pasar como 10 años. Dentro de un tiempo pasa por ahí un becerro, o puede pasar un ternero, o una cabra, una oveja, tiene una herida, o lo que sea, tiene la piel reblandecida por alguna situación. Se le entra esa espora al animalito y empieza a germinar la bacteria, a formarse de nuevo sus estructuras. ¿Cuáles estructuras? Pues la membrana, ¿cierto? La membrana, la pared, sus organelos completamente, su ribosoma, y ella empieza a multiplicarse. Y es cuando ataca al herbívoro, ¿sí? Porque esta enfermedad ataca más que todo al herbívoro, ataca al animalito y le da la muerte súbita, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos relacionando la capacidad que tiene la bacteria de tener esa espora con mantenerse viva e estar infectando al animal. ¿Listo? Aquí les estoy diciendo esto, desinfección y esterilización. Por eso, las personas que están utilizando su instrumento en el laboratorio o en su consultorio tienen que hacer un proceso de esterilización, porque las esporas son las más difíciles de eliminar. ¿Listo? Las más difíciles. Entonces tenemos desinfectantes, hay de todo en el mercado, variedad de todo, pero lea la etiqueta, doctor, lea la etiqueta para mirar si qué dice, si mata las esporas o cuánto tiempo tiene que estar en contacto con la superficie para que haga una buena desinfección eliminando, ¿cierto? Y hay diferentes, aquí les queda la presentación, igual yo les voy a subir la presentación también para que la consulten. Tenemos muchos desinfectantes, aldehídos como formaldehído, glutaraldehído. Tenemos alcoholes, ¿sí? Compuestos de amonio cuaternario. Tenemos yodo, ¿cierto? Compuestos de yodóforos como el yodo, isodine, ovadina. Aquí tenemos una marca. Y tenemos
unos métodos de esterilización. Aquí tenemos, por ejemplo, calor al rojo. Cuando tenemos un asa, algo, colocamos al rojo vivo la candela, estamos esterilizando, estamos quemando, ¿cierto? Por eso pasamos a veces al fuego una pinza, estamos haciendo una necropsia, de pronto ustedes están haciendo una necropsia y tienen las pinzas y tijeras y pasan por la llama, ¿sí? Están esterilizando, la llama esteriliza. Calor al rojo, calor seco, que es un horno. No sé si conocen los hornos, que son las estufas. Esas estufas donde se colocan la vidriería para secar. ¿Quién ha secado ese material de vidrio en algunas estufas? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, esa imagen que se ve allí es una estufa, la que está en la segunda aquí. Aquí tenemos la estufa, se coloca generalmente material de vidrio a unas temperaturas, aquí hay 180 grados por 30 minutos, 170 grados por 60 minutos, etcétera, para que ese material de vidrio se esterilice, ¿sí? También se puede por ese lado. O también se puede esterilizar por vapor a presión. Vapor a presión es el que más se usa, que ese es el autoclave, que conocemos como autoclave, ¿cierto? Todo eso lo que hace es destruir todas las proteínas de la bacteria. La membrana, la pared, todo se destruye, o sea, ya queda destruida totalmente y ya, no hay bacterias, ¿cierto? O la filtración. La filtración, aquí vemos esa imagen donde tenemos en la jeringa tenemos un líquido y tenemos unos trompitos, ¿sí? Se está pasando ese líquido por ese trompito que se le pegó a la jeringa, se pasa ese líquido por acá y llega al tubo. Este tubo llega, el líquido llega estéril. ¿Por qué? Porque ese trompo tenía una membrana, un papelí que tiene una membrana con unos poros, que son unos poros mucho más pequeños que el tamaño de una bacteria. ¿Cuánto fue que dije que medía una bacteria? Doctores, ¿recuerdan cuánto fue que comenté que medía una bacteria? ¿Una micra? Una micra. Sí. Entonces, estos artefactos que están acá, estos filtros que están aquí a la derecha, tienen unas membranas que tienen unos poros de 0.22 micras, 0.22, 0.46. ¿Será que pasa una bacteria si está en ese líquido? Si fuera una solución salina, por ejemplo. No. No pasa. No sé. ¿Cierto que no pasa? Entonces, ¿dónde se queda? ¿Dónde queda? Queda atrapada en la membrana, ¿cierto? Si estamos pasando el líquido por ese trompo que tiene esa membrana ahí, ¿sí? Pasa a través de esa membrana, esa bacteria queda atrapada porque el poro es mucho más pequeño que el tamaño de esa bacteria, de las bacterias generalmente. Entonces, queda atrapada en esa membrana. El líquido pasa estéril, ¿sí? Así se podría hacer esterilizar solución salina, si se requiere en el laboratorio, en el consultorio, comprando esos membranas que vienen así, se puede hacer eso. Bueno. Voy aquí a hablar, ya voy a colocar acá otra. Debe aparecerles una imagen. ¿No les aparece la imagen todavía? No. Ya, doctora. Sí, señora. Ahora sí. Bueno, las bacterias tienen diferentes necesidades. Ellas son seres vivos. Ellas quieren comer, mantenerse bien en una temperatura que les guste, ¿sí? Ellas son seres vivos. Recuerden que están hechos es una célula procariota. Entonces hay una clasificación. Podemos organizarlas de algunas formas para que ustedes miren cómo pueden ellas como clasificarse u organizarse.
Si tenemos una caja de Petri, como la que vemos acá, esta caja de Petri, vemos unos punticos. Esos punticos, el verde, el rojo, son colonias bacterianas. Ahí vemos ese puntico verde, uno solo, hay miles de bacterias ahí. Ahí hay miles, en un solo puntico, ¿sí? Entonces eso se llama unidad formadora de colonia, porque ahí cayó una bacteria y se fue multiplicando tanto que al ojo humano ya lo pudimos ver. Una colonia. Cada puntico es una colonia. Y dentro de esa colonia, pues tenemos las estructuras o las formas bacterianas. Hay bacterias, pueden ser que tengan una forma de barra, es un bacilo, ¿cierto? Decimos que es un bacilo, o podemos tener una forma de coco, como las esferas que vemos acá, entonces decimos que son cocos, ¿sí? Así como tal, son cocos. Y tenemos otras bacterias con una forma espiral, como las leptospiras o como los treponemas, ¿cierto? O las espiroquetas. Entonces tienen una forma toda helicoidal. Tenemos esas tres formas típicas, bacilo, cocos y espiral. Ahora la pared. Las bacterias tienen dos tipos de pared. Una que tiene mucho peptidoglicano o las que tienen muy poquito peptidoglicano. Yo les había comentado al principio, les dije, tengan en cuenta este nombre, que es el peptidoglicano. El peptidoglicano es una sustancia que está en la pared de las bacterias, procariotas. ¿Recuerdan? Procariotas. Y cuando le colocamos la coloración de Gram, hay una coloración que es muy conocida, que de pronto ustedes la hicieron en la universidad, que es la coloración de Gram. ¿Vieron las bacterias que estaban moradas y las otras rosadas? ¿Se acuerdan? Entonces, esa bacteria morada, ¿por qué se quedó morada? Porque esa bacteria tiene mucho peptidoglicano. Tiene mucho. Y el primer colorante que se utilizó en la coloración de Gram, ¿se acuerdan que era un colorante morado? Pues tomó, como tiene tanto peptidoglicano, quedó morada la bacteria. Dirán, pero la que tiene poquito no queda morada. Claro, también queda morada. Cuando se coloca el primer colorante, claro que también queda morada. Pero ¿recuerdan qué venía después? El Lugol. Alcohol. Eso también, doctor Juan Carlos. Entonces venía alcohol, Lugol, el alcohol, el Lugol. Fuchsina. A ver, fuchina, la que le daba finalmente el color rosado era la fuchina. Entonces, cristal violeta, Lugol, alcohol. ¿El alcohol qué hace? Decolora, ¿cierto? Retira el colorante. Como la que tenía poquito peptidoglicano, pues como no tenía casi, no tenía mucho peptidoglicano, cuando lo colocaron en el alcohol, se decoloró. En cambio, la que tenía mucho peptidoglicano, sí quedó morada. Por eso después, cuando se coloca la fuchina, que es el último colorante, que es de color rosado, fucsia, ¿quién va a tomar el color? Pues la que quedó decolorada, ¿cierto? Sin color, que era la que tenía poquito peptidoglicano, esa es la que toma el color rosado. Por eso es que vamos a ver bacterias rosadas y moradas. Tengan en cuenta esto, las bacterias se alimentan. Ellas dicen, yo soy autótrofa, yo puedo generar mi propio alimento, ¿sí? Entonces dice, yo no necesito, yo solamente, yo puedo generar mi propio alimento con la luz solar, autótrofa. Y tenemos otras que son heterótrofas, que obtienen su alimento cuando lo colocan compuestos orgánicos, ¿sí? Tienen que adicionarle proteína y carbohidratos. En fin, hay unas que son autótrofas y otras heterótrofas. Las bacterias también respiran. Ellas también tienen una forma de intercambiar los gases, ¿sí? Es que ellas son seres vivos, entonces dice, ¿cómo es que va a respirar una bacteria? ¿Cómo va a intercambiar sus gases? Claro, ellas pueden ser aerobias, necesitan el oxígeno, como está ahí. Ejemplo, el Mycobacterium bovis, el que causa la tuberculosis. ¿Para qué tenemos que saber eso? Pues para tomar la muestra en campo. Cuando estemos en campo tenemos que saber la bacteria, cómo es que se mantiene viva para que me llegue al laboratorio, porque si yo tomo una muestra que la bacteria no necesita el aire, si se muere con el aire, pues y si la trato mal, de una forma de que lo coloco aire,
Me puede llegar muerta la bacteria del laboratorio. Entonces, Mycobacterium bovis es aeróbica, necesita el oxígeno. Para cultivarla en el laboratorio se requiere oxígeno. ¿Quién sabe esto? El analista que lo está haciendo. La bacteria cuando es anaeróbica no necesita oxígeno o muy poco, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son los que no necesitan oxígeno para vivir? Clostridium, ¿sí? Entonces están tomando una muestra de pierna negra, no sé si la conozcan, que causa la pierna negra o la pata negra también llaman, pierna negra que causa todas esas lesiones necróticas, ¿cierto? En los animales. Y resulta que toman una muestra y envían el hisopo así, vaya que se aísle la bacteria, el hisopo así solito. No, el hisopo tenía que colocarlo en un tubo que no tuviera oxígeno, porque no ve que el Clostridium se muere con el oxígeno. Entonces ella es anaeróbica, el Clostridium, Chauvey y el Clostridium séptico. La bacteria cuando es facultativa dice, yo crezco con oxígeno o sin oxígeno, no hay problema. Y la bacteria cuando es microaerofílica dice, yo necesito un poquito de oxígeno y necesito un poquito de CO2. ¿Quién dice todo esto? Los libros, la literatura, ya eso todo está escrito, ¿cierto? ¿De qué bacteria necesita qué cosa? Ya eso todo está escrito. Aparte dicen también, las bacterias no crecen en la misma temperatura siempre. La temperatura, hay unas bacterias que son psicrófilas. Entonces unas crecen a temperatura de menos 10 a 20 grados porque son psicrófilas. Por ejemplo, las bacterias de los peces que son en los ambientes fríos, como en los polos, ¿sí? En las regiones que son muy frías, hay bacterias que se acostumbran a estar en ese ambiente muy frío, pues en el laboratorio también toca proveerle ese ambiente frío. Las bacterias mesófilas son las que crecen a temperatura entre 15 y 40 grados. Las del cuerpo de nosotros, las de los animales, ahí están, en ese rango de temperatura. O sea, nuestras bacterias son mesófilas. Hay unas bacterias que son termófilas, que pueden crecer a 45 grados de temperatura, ¿sí? Más un poquito más. Las que están en ambientes marinos, en los termales, por ejemplo, en los termales, donde sale el agua caliente ahí, esas bacterias son termófilas. Y toca darle la temperatura en la incubadora, en el laboratorio, una temperatura que sea de 45, 50 grados. Ahora tenemos unas bacterias que son hipertermófilas, temperaturas mayores de 100 grados, ¿sí? De pronto en los volcanes, al lado de los volcanes, hay bacterias que están acostumbradas a temperaturas muy altas, ¿sí? Pues ellas, y esa temperatura también toca dársela a esas bacterias. O sea que para eso se necesita la incubadora. Aquí tenemos la imagen abajo de una incubadora donde tenemos que la temperatura ideal para las bacterias de nosotros, que generalmente aislamos de los animales, es de 36 grados más o menos 1. O sea que entre 35 y 37, por ahí, ¿cierto? 34. Hay, por ejemplo, las bacterias de los peces. Las bacterias de los peces necesitan 25 grados. Bueno, yo no sé si alguien tenga alguna pregunta, me interrumpe porque a veces sigo hablando y no miro la manito. Bueno, esas eran unas condiciones importantes, doctores, para que ustedes tuvieran en cuenta cómo son esas bacterias para vivir. Ellas no crecen así como tan fácil en cualquier lugar, ¿sí? Ellas algunas son muy exigentes. Y todo eso siempre se lo tiene que dar el laboratorio. Y también es importante para la toma de la muestra, para saber cómo se va a conservar esa muestra para llegar al laboratorio. Cuando estamos hablando de coloraciones, las coloraciones, es importante porque las coloraciones, porque necesitamos ver esa bacteria al microscopio. Verla transparente, pues no es ideal, a menos que estemos haciendo un examen directo. Cuando vayamos a hacer la práctica, que ustedes vengan, vamos a hacer un examen directo, mirar cómo se hace. Pero entonces las bacterias hay que colorearlas. Esas formas coco, bacilo, espiral,
hay que coger una lámina, hacer el proceso como tal, ¿sí? Y hay diferentes coloraciones, hay muchos tipos de coloraciones. Hay coloraciones que son simples, diferenciales o especializadas. Por ejemplo, una coloración simple, yo utilizo un colorante y ya, todo me colorea. Del mismo colorante. Esa es una coloración simple. Una coloración diferencial, por ejemplo, la coloración de Gram. Yo tengo dos colores, un rosado y el otro morado. ¿Sí? Hace una diferenciación, ¿cierto? Coloraciones especializadas es, por ejemplo, cuando van a hacer una coloración del núcleo. Vamos directa a hacer algo muy especializado. Vamos a colorear el núcleo, vamos a colorear en la pared, vamos a colorear, por ejemplo, un flagelo, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una coloración de azul de lactofenol, una coloración simple. Se adiciona un solo colorante que es el azul de lactofenol. ¿De qué color vemos? Ahí en este momento, ¿de qué color están mirando, doctores? Azul. Azul. Todo lo vemos azul, ¿cierto? En la coloración de Gram vemos los dos colores, que son ¿cuáles? Doctor. Violeta y fucsia. Violeta y fucsia o violeta y rosado, ¿cierto? Le decimos morado y rosado, ¿cierto? Los morados son Gram positivos y los rosados son Gram negativos, ¿sí? En esta coloración. Morado es Gram positivo y rosado es Gram negativo. Si estamos mirando entonces un bacilo, tenemos que decir que estamos observando un bacilo Gram positivo o un bacilo Gram negativo, dependiendo el color que le estemos mirando en ese momento. En esa imagen de abajo, doctores, ¿qué me puede decir que se observa en la parte de abajo? ¿Qué estructura se observa? ¿Qué forma bacteriana? ¿Qué forma ¿Cocos gram bacteriana? positivos? ¿Qué forma le están viendo allí? ¿De qué forma tiene? La imagen que está en el cuadrito de abajo. Bacilos y Bacilos, ¿cierto? Vamos a mirar acá. Espera un momentico. Ah, se me fue. Bueno, aquí ya creo que se ve más grande esta partecita. ¿Se ven? Pocos, los más pequeñitos, ¿cierto? Pocos, un puntico acá y se ven bacilos, ¿cierto? Y ahí también tenemos unas formas que parecen espiral, ¿sí? Tenemos ahí una forma que parecen espiral, pero es un bacilo que tiene una forma de coma. Ese es el vibrio. O también puede ser un campylobacter. Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué forma bacteriana hay abajo, en la parte de abajo, por favor? En la izquierda. Bacilo. Bacilo. ¿Y qué color sería? ¿Bacilo qué? Gram positivo. gram positivo. Sería Gram positivo, ¿cierto? Porque está morado. ¿Ven la particularidad que tiene? Que está en cadena. Ahí le estamos mirando a esta bacteria, una que es un bacilo, es Gram positivo, está en cadena, tiene unos extremos que son rectos, parecen unos rectángulos, extremos rectos, ¿sí? ¿Ven las células que están acompañando a esas bacterias? Sí. Son, Linfocitos y neutrófilos. sí, señor. Eso quiere decir que es una muestra ¿de qué? De sangre, ¿cierto? Sangre. Exacto.
Esa es una muestra, una coloración de un Bacillus anthracis. O sea, la muestra ideal para bacilos, para la toma de anthrax, es sangre, ¿sí? Entonces vemos esa coloración, vemos esa estructura, muerte súbita en el animal, típico de Bacillus anthracis, solamente con una coloración. Esa es una cosa muy típica del Bacillus anthracis, esa forma en cadena que tiene de las bacterias, ¿sí? Rectas y gram positivas y están en sangre. No es normal que se vea eso en otras bacterias, ¿sí? Eso es lo que se ve en Bacillus anthracis. Entonces es importante una coloración, miren lo importante que es. Al lado tenemos qué tipo de bacteria, qué forma. Y la coloración. Cocoide. Cocos. Y son cocos gram. Negativos. Vale. Y ahorita la imagen que tenemos abajo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué forma tiene? Bacilos, ¿Y son qué? ¿Qué coloración? gram negativos. Negativos. ¿Están seguros que son gram negativos? No. No son gram negativos. ¿Cómo se llama la coloración que se hizo ahí? ¿Cómo se llama esa coloración? Zell-Nielsen. Esa es la coloración de Zell-Nielsen. Entonces, en este caso no se aplicó la coloración de Gram, es la coloración de Zell-Nielsen. Si se aplicara la coloración de Gram, estábamos hablando de Gram positivos o Gram negativos. Pero como acá tenemos otro tipo de coloración, ya tenemos que decir cómo se interpreta. En este caso son bacilos ácido alcohol resistentes. Ese es el Mycobacterium bovis, que es un bacilo que cuando se hace la coloración de Zell-Nielsen se vuelve rosado, así como lo están viendo ahí, pero se coloca y se interpreta como que es un BAR, bacilo ácido alcohol resistente, BAR. De hecho, cuando se hace la coloración de Gram de esta bacteria es una bacteria Gram positiva, bacilo Gram positivo, pero en la coloración de Gram. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que estar pendientes de los fundamentos de la coloración. ¿Listo? Hay que estar pendientes de los fundamentos de la coloración. Cuando reciban ustedes un resultado, tienen que mirar qué coloración es, cómo se interpreta, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esa coloración? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Además que los colorantes tienen que saber en dónde se van a pegar. ¿Se pega en la pared? ¿Se pega en la membrana? ¿Se pegó en qué parte de la bacteria o del microorganismo? ¿A dónde fue que se unió ese colorante? ¿Sí? Y hay diferentes coloraciones. Yo voy a pasar aquí rapidito, por ejemplo, esa coloración de tinta china para ver la cápsula. ¿Sí? Miren la imagen, no sé si no la están viendo todavía, ahora sí. Esa se llama coloración negativa tinta china, eso es tinta china. Lo que están viendo ahí es una imagen donde está una bacteria, ven que tiene como una cápsula por fuera, como algo que la cubre, ¿sí? Un bordecito encima. Esa es la cápsula. La cápsula no se ve tan fácil. Esa cápsula lo que hace es proteger a la bacteria. Bueno. Voy acá a colocar la otra presentación. Debe aparecerles ya ahí. Sí, Doc, ya. Bueno,
Algunos microorganismos de interés veterinario, que lo van a encontrar en los libros. Ahí me quedó mal, microorganismos. Vamos a organizarlos por regiones, por áreas. Vamos a organizarlos por áreas, que es un poquito como más fácil. Entonces, vamos a hablar del sistema respiratorio, del sistema digestivo, de la piel, del área genital, sistema nervioso central, sistema urinario, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto se hace así? Porque los microorganismos también se ubican en algunos lugares. No todos los microorganismos se pueden coger en cualquier lugar del cuerpo del animal, no todos. Entonces, si estamos hablando del sistema respiratorio, en el sistema respiratorio, por ejemplo, hay unos grupos de microorganismos que siempre están causando ese tipo de problemas respiratorios. Aquí tenemos unos géneros y especies, ¿sí? ¿Quién me dice que es el que más se repite? Unos que más se repiten acá, causando problemas respiratorios en bovino, porcino, equino, canino, felino. Género que más se repiten ahí. Miren, por favor. Pastorela multósida. Pasteurella multósida. Pasteurella multósida, mírenla cómo se ve, causando inconvenientes, problemas respiratorios en bovino, en porcino. ¿Dónde más lo encontramos? Canino. En caninos, bueno. En equinos. En aves, también en equinos. O sea, Pasteurella multósida es una bacteria que puede causar problemas respiratorios en muchos animales de estos. De hecho, ella se considera también causa enfermedades secundarias, ¿sí? Porque es una bacteria que siempre está en la parte respiratoria de los animales, en todo el tracto respiratorio, y cuando hay una enfermedad viral, ¡pum!, se sube la Pasteurella multósida, causando y aumentando el problema en los animales. Otra que aparezca, ¿cuál? ¿Qué otro género aparece ahí? ¿Qué otro género bacteriano es también común que aparezca aquí causando problemas respiratorios en diferentes especies de animales? ¿Streptococcus? Streptococcus. Streptococcus también causa problemas respiratorios. Entonces, este cuadrito, y se lo voy a ir pasando rápidamente, ¿cómo está organizado esto? Quiere decir las bacterias que comúnmente están relacionadas con problemas respiratorios. Encontramos en bovino, Pasteurella, Mannheimia, Puerperella, Mycobacterium, ¿sí? Ahí está. En porcino vuelve Pasteurella, Glycerella, que antes era Haemophilus parasuis. Antes, hasta hace unos añitos, 3, 5 años, se llamaba Haemophilus parasuis, ahora se llama Glycerella parasuis. Troeperella, antes se llamaba Corynebacterium pyogenes. Después se llamó Arcanobacterium pyogenes. Ahora se llama Troeperella pyogenes. Entonces, lo que le comentaba, que a veces van cambiando los nombres, pero siendo la misma bacteria. Y miren que tenemos unas bacterias en porcino, en equino, en canino, ¿cierto? Ahora vamos para el tema digestivo. ¿Quién es la bacteria que más se ve que está relacionada con problemas digestivos ahí en los animales? Salmonella. Salmonella es la reina de los problemas digestivos en los animales, ¿sí? O Salmonella o E. coli, o Salmonella o E. coli. Incluso nosotros también, o tiene un problema digestivo o Salmonella o E. coli, ¿cierto? También hay otros géneros bacterianos que se involucran, pero ellas son las que más, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellas son enterobacterias y son las que más causan problemas digestivos, gastrointestinales, etc. Pero también tenemos otras, miren. Ahora bacterias que estén relacionadas con abscesos, con úlceras, con pus, que causan problemas de pus y eso en los animales. ¿Cuál sería el género? Estafilococos. Estafilococcus, sí, estafilococcus, sí. Estafilococcus está ahí, causa problemas, sí, así es. Y tenemos también Corynebacterium, Troeperella. Estas bacterias se les conocen como bacterias piógenas, porque siempre están relacionados con temas de pus, de tejidos dañados, ¿sí? Acá no vamos a estar encontrando una salmonela, no es el ambiente.
no es el ambiente para que esté salmonela ahí, ¿cierto? Entonces ya se dan cuenta ustedes que hay un tipo de microorganismos que se tienen que solicitar y que ya saben ustedes que podrían solicitarle a un laboratorio dependiendo de la situación clínica que tengan en el animalito. Si es una infección genital o problema de aborto, ¿cuál es la bacteria que más se relaciona ahí, que ven más que aparezca? Señor, no sé si me dijeron algo que no escuché. Bruselas. Brusela, sí señor, Brusela. Brusela aparece por ahí, aquí y allá, ¿cierto? Brusela, porque causa aborto. En canino, miren, en canino tenemos Brusela canis. En ovinos tenemos Brusela ovis, Brusela melitensis. En bovinos tenemos Brusela abortus, ¿sí? Aunque también tenemos a Campylobacter, ¿cierto? Y también de pronto un Aspergillus y una Salmonella, pero miren que el género, uno de los géneros que más aparece es Brusela, ¿sí? Sin desmeritar, también podría estar Leptospira causando abortos, Leptospira, etcétera, ¿cierto? Cuando hay mastitis, en mastitis, causando mastitis, no encontramos salmonela por ahí, muy raro, sería una salmonela, serían cosas extrañas. O que encontráramos, por ejemplo, que Brusela sí puede estar. Una Troeperela, ¿cierto? Aquí encontramos entonces a la que más aparece causando mastitis es Streptococcus, Staphylococcus. Staphylococcus Doc, aureus. yo he escuchado Staphylococcus que crea resistencia, la Staphylococcus aureus, ¿sí? Sí, los Staphylococcus aureus están relacionados con el tema de resistencia. Sí, señora. Sí, es una de las bacterias que se tiene que hacer muestreos para mirar si hay resistencia, pero eso es otro tema que también lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, cuando tenemos muestras de sistema nervioso central, que hay problemas de movimiento, de motricidad, etcétera, en los animales, que se cae el tren posterior, que hay parálisis, etcétera, ¿cuáles son las bacterias que se piensa que están relacionadas con este tema nervioso? Listeria, Streptococo, Pasteurella. ¿La muestra cuál sería? Pues cerebro, ¿cierto? Líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos este tipo de bacterias. Cuando tenemos un problema urinario en los perritos, estamos sospechando de un tipo de bacteria, de un tipo de grupo bacteriano, como la E. coli, Proteus, ¿cierto? Staphylococcus, Enterococcus. Mire que esto lo dice en la literatura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes envíen una muestra a un laboratorio, manden una orina a un perrito, de pronto está relacionado con este tipo de microorganismos que están causando ese problema en el animal. Entonces dirán, ¿pero para qué? Entonces, si ya está escrito, ¿para qué vamos a mandar la muestra para el laboratorio? No, es importante enviar la muestra al laboratorio porque toca mirar cuál es el microorganismo que realmente está involucrado en ese proceso y aparte de eso, hay que mirar a qué antibiótico para hacer el tratamiento, a qué antibiótico es resistente o sensible. Porque ya ustedes saben, doctores, que aunque la bacteria se llame E. coli, hay muchos tipos de E. coli. Aunque la bacteria se llame Proteus mirabilis, hay muchos tipos de Proteus mirabilis. Un Proteus mirabilis puede ser resistente a gentamicina. El otro puede ser sensible a gentamicina. Entonces, finalmente tienen que conocer cuál es el perfil de susceptibilidad a los antibióticos, ¿sí? Además, puede que de pronto salga un resultado que sea negativo. Puede que de pronto digan, mandé la muestra y también tiene que ser una relación de diagnóstico, porque de pronto el resultado a ustedes les sirva un resultado negativo también es importante, porque se descarta la presencia de una enfermedad, de un microorganismo, ¿sí? Entonces, un resultado negativo también es importante, ¿sí? Hacer diagnóstico diferencial, que mandan para varias pruebas, entonces sospecho que puede ser esto, puede ser virus, puede ser bacteriano o pronto puede ser parasitario, pero entonces tengo que hacer muestras para varios lugares, para varios pruebas y finalmente ustedes van a tomar la decisión, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahorita con la última presentación.
Preguntas, si tienen preguntas. Bueno, vamos acá. No sé si les aparece. Ya les aparece. Bueno. Entonces, tengo esta cantidad de muestras de bacterias, de microorganismos en la cabeza y digo, ¿y ahora cómo organizo la toma de la muestra? Entonces, hay que alistar el material para microbiología. Estamos en el contexto microbiológico. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerden muy bien, desinfección, esterilización. No es lo mismo que yo esté tomando un material porque voy a hacer una muestra para parasitología o voy a hacer una muestra para toxicología o voy a enviar para biología molecular o voy a enviar para histopatología. No es lo mismo que enviar la muestra para microbiología, porque en microbiología estamos hablando de microorganismos que están ahí, vivos, ¿cierto? O partículas infecciosas que pueden estar contaminando. Necesito instrumental que esté esterilizado, ¿sí? Bolsas que estén limpias, guantes, todo ese tema. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haya una reacción cruzada. Cuando tengo un material que está mal esterilizado o que está contaminado, ¿qué quiere decir? Ese material tiene bacterias, tiene microorganismos, tiene algo. Y si yo lo estoy utilizando mal y tomo una muestra, en el laboratorio me va a crecer de pronto el microorganismo que estaba en el material, ¿sí? En ese instrumento. Entonces, por eso para microbiología siempre es algo especial porque tiene que ir material estéril, limpio, ¿sí? Bueno. Y que aparte de todo que las muestras tienen que ir refrigeradas para microbiología, bien conservadas. Yo puedo guardar un suero en un congelador. Un suerito para serología, yo lo puedo guardar 15 días. Lo guardo ahí en refrigeración que una semanita, que no pasa nada, ¿cierto? Pero para microbiología no se puede. Vamos a mirar. Alisamos el material para hacer la toma de la muestra. La muestra que se pueden tomar de diferentes lugares. Hay que tener en cuenta también la bioseguridad y la bioprotección de uno digamos, como profesional, tener cuidado con el medio ambiente para no contaminarlo, no contaminar a las otras personas o no contaminar la propia muestra. La propia muestra, la idea es que no se contamine, ¿cierto? Bueno, espera que yo no sé si aquí me habían colocado una. Bueno, entonces, se muestran los animales, evitar el estrés, toda esta parte. Se toma la muestra, ojalá de personas que tengan experiencia para que eviten lesiones, para que tengan conocimiento de la fisiología del animal, sepa cómo. Y aquí viene el tema. Si estamos hablando de un problema, si estamos mirando que el problema es aborto, y estamos sospechando que es brucela, que es campylobacter, que es leptospira, pues yo me tengo que enfocar en que mi muestra tiene que ser relacionado con aborto. Está el tejido placentario, está del feto, los tejidos, hígado, riñón, ¿cierto? Líquido del feto. Y yo tomo la muestra ideal para lo que se va a aislar en el laboratorio. Si el problema es de gastroentérico, si es de diarrea, pues yo voy a tomar una muestra importante que es intestino o hisopo cloacal, hisopo rectal o hisopo o materia fecal, ¿cierto? Porque yo estoy enfocándome con la bacteria y estoy enfocándome con la lesión o con el signo clínico que tenga el paciente. ¿Por qué esto? Porque de eso depende también los gastos, ¿sí? Y el tiempo perdido y el tiempo que se va a trabajar en el laboratorio. Ahora, entonces, tiene que ser una persona que tenga conocimiento. ¿De dónde puedo tomar muestras? De origen animal, cualquier muestra de origen animal, ¿sí? Del alimento que consuma el animal, del equipo, del galpón, del ambiente donde está el animal, ¿cierto? Del piso, de la incubadora, de cualquier lugar que sea donde está el animal, de la cama de aves,
del meconio del pollito, de cualquier lugar ustedes pueden tomar una muestra que vaya para hacer un análisis microbiológico, ¿listo? Del agua que consume el animal, ¿cierto? También se puede. Entonces son muchos tipos de muestras. Lo importante para microbiología, la muestra ideal generalmente no puede durar más de 48 horas, ¿sí? Más de 48 horas en refrigeración hasta que llegue al laboratorio. ¿Por qué se hará? ¿Quién me dice? ¿Por qué podría hacer eso? Porque es ideal que la muestra para microbiología no pase como más de 48 horas. Por sobrecrecimiento bacteriano. ¿De cuál? ¿De quiénes? ¿De qué bacterias? Esa es una gran respuesta. Es por ahí. Así es. Sobrecrecimiento bacteriano, ¿de cuál? ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda, por favor? Es que no sé cómo se dice de las que se alimentan de oxígeno. Bueno, por ahí es. Las Sí, por ahí aerobias. es. Sí, por ahí es. Imagínense ustedes un tejido. Cuando ustedes compran una carne y no la meten al refrigerador en su casa, ¿qué pasa? Se pone verde, ¿cierto? La dejan ahí, se daña, se pudre. María Por Camila hongos. quiere decir, cuéntanos. ¿Por crecimiento de hongos? ¿Sería en ese caso? Por ahí vas, por ahí vas. Es crecimiento, no tanto el hongo. ¿Saben quién crece? Las bacterias contaminantes son las que más rápido crecen. Las bacterias contaminantes. Todos tenemos, excepto en los lugares que son muy estériles, como líquido cefalorraquídeo, como tejido cerebral, médula ósea, ¿sí? Son tejidos que son muestras que son muy asépticas, que no tienen nada de bacteria. Pero generalmente en un pedacito de hígado hay una que otra bacteria del ambiente, de donde está ese hígado, ¿sí? La placenta, pues tiene su propia bacteria. El riñón tiene sus cuantas bacterias. El intestino tiene sus propias bacterias, ¿sí? Un hisopo tiene sus propias bacterias. Aquí recuerden muy bien que en esa muestra no solamente está la bacteria que ustedes creen que está la patógena, no, también hay bacteria contaminante, o sea, la otra bacteria normalita que siempre está, ¿sí? Y hay bacteria que es normal y hay bacteria contaminante. Entonces, esas bacterias contaminantes crecen más rápido que la bacteria que a mí me interesa. Ese es un mundo competitivo. Le estoy hablando microbiológicamente. Ese es un mundo competitivo porque las bacterias quieren crecer. Yo les dije que ellas quieren sobrevivir instintivamente y la que crece más rápido, ¿qué creen? Crece mucho que la poquita que está creciendo muy lentamente, la que es más patógena, la abarca tanto que llena todo y la mata. O sea, ya la otra no tiene de dónde coger alimento alrededor. Creció más rápidamente y le ganó en velocidad de crecimiento, ¿sí? Por eso las muestras para microbiología tienen que ir, la idea es que vayan refrigeradas, frías, para que se le baje el tiempo de crecimiento, se vuelvan lentas en crecimiento, no, el metabolismo se les baje a ellas, ¿sí? Y no se multiplican tan rápidamente y puedan dar chance de que se recupere la bacteria que a mí me interesa aislar. Entonces, en el muestreo la idea es obtener una buena calidad de la muestra que esté fresquita, no van a mandar una muestra por allá verde y la dejan allá guardada en el sobrecito y se me olvidó refrigerarla. No, una buena calidad de muestra recién tomada, bien etiquetada, llenar las historias clínicas, diligenciar los formatos, evitar que se fugue, que haya una fuga de la muestra, que se pueda conservar en el transporte con refrigerante, con hielo seco, con todas esas cosas de hielo, ¿cierto? Que hay, etiquetada correctamente, no van a andar mezclando muestras, la muestra limpia y muestra sucia. Una muestra sucia podría ser un intestino, un hisopo cloacal, ¿sí? Una materia fecal es una muestra sucia. Una muestra limpia, uno le llama una muestra limpia, es que, por ejemplo, un hígado, un tejido cerebral, son muestras, una médula ósea,
son muestras más limpias, entonces no se pueden mezclar. A veces llega un usuario y llega con todas las muestras tomadas en una misma bolsa. Ahí colocó el hígado, colocó el riñón, colocó el vaso y colocó el intestino en la misma bolsa. No se puede, ya no sirve la muestra, ¿cierto? Porque hay muestras que tienen muchas bacterias que son sucias, o sea, bacterias que son contaminantes. El intestino tiene más bacterias y contamina las otras muestras. Aquí, por ejemplo, también lo importante es no excederse en el tamaño de la muestra cuando se envía al laboratorio. Esa es una imagen real. La pata que está abajo es una pata de un bovino que llegó para el diagnóstico de Bacillus anthracis. La persona no sabía, el médico veterinario no sabía. Una muestra ideal para Bacillus anthracis, ¿quién busca en su celular? ¿Quién puede buscar en su celular? ¿Tienen celular a la mano o están en la charla en el celular? Sí, podemos buscar el celular. En el computador. Corto. Ah, bueno, hagámosle, pues, sí, en el compu. Muestra para Bacillus anthracis. Muestra para Bacillus anthracis. ¿Sangre? Sangre. Esa. ¿Sí? La muestra para Bacillus anthracis es sangre, porque miren ustedes y van a recordarlo. El Bacillus anthracis causa una sepsis, es septicémico, todo el tiempo está en sangre. Ese es un comportamiento que tiene el Bacillus anthracis. Solamente bastaba con enviar un tubito de sangre o un hisopo de cualquier parte, porque el animalito lo que hace es que bota sangre, ¿cierto? Cuando tiene muerte súbita y todo ese tema. Entonces, ustedes lo saben más que yo porque bota la sangrecita, yo lo sé de mis compañeros veterinarios, entonces por el oído, por la boca, por la nariz. Un hisopo pueden tomar la muestra y la mandan al laboratorio lleno de sangre. O el tubito de sangre. Acá nos llegó la pata de la pata de la vaca. ¿Eso qué pasó? Que incurre en gastos, ¿cierto? En manejo, en riesgo, porque eso es una zoonosis. ¿Ven? Y eso fue real. Entonces, hay que tener conocimiento. Bueno, ahí les queda esa imagen para que vean. Sangre, tubitos para hacer cultivos de sangre se puede, ¿cierto? Refrigerada. Heces que están en el piso, o los que están en el galpón, o los que están en el animal directamente, se recoge con un guante. No importa, ustedes sabrán qué tipo de heces van a enviar, tienen es que etiquetarlo. Decir, heces de piso, o materia fecal de galpón, porque así mismo le va a salir el resultado del laboratorio, o así mismo tiene que salir el resultado del laboratorio. ¿Listo? Un hisopado. Un hisopado es una ayuda gigante. Hoy en día, por ejemplo, porque es por agilidad, van a tomar una muestra, lleven hisopos estériles. Venden unos hisopos que vienen directamente con un medio, que es un medio de mantenimiento. No sé si alguno lo habrá visto. Es un medio de mantenimiento, ¿sí? El hisopo. Tiene su medio de mantenimiento y ese medio de mantenimiento lo que permite es que no crezca tanto la bacteria contaminante. Un hisopado de la herida, un hisopado rectal, un hisopado de oído, un hisopado de ojo, ¿cierto? Entonces, vean ese hisopo. Muestra, por ejemplo, de leche de los 4 cuartos, ¿sí? Los 4 cuartos, cada uno por separado, porque a veces puede estar una bacteria diferente aquí en un cuarto y la otra bacteria diferente en el otro cuarto, ¿cierto? Entonces, cada muestra por separado, por ejemplo. Muestras de tejidos, ¿sí? En sus bolsas, ¿sí? Identificados cada tejido por separado cada tejido, o escoja el tejido ideal, ¿sí? Si sabe cómo cursa la enfermedad, si sabe que es un problema que cursa por el hígado y por la vesícula, y bueno, pues entonces envíe hígado y vesícula, no tiene que enviar hígado, vesícula, vaso, riñón, corazón, ¿cierto? Porque encarece y también es dispendioso el proceso también en el laboratorio. Intestino, mírenlo como es la imagen para que no se riegue. Esa es una, no se salga, ¿sí? Dice uno no se riegue, es que no se salga el contenido
de los intestinos. Y lo otro se amarra también para que, por si hay una bacteria que no le gusta el oxígeno, como el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es una bacteria Clostridium que permanece en el intestino, que puede causar diarrea en los lechones. Y a esa bacteria, obviamente, es Clostridium y no le gusta el aire, el oxígeno. Entonces, a veces también, por ese tema, también se amarra el intestino. Bacterias, ahí van cepas, ¿sí? Cepas también, como la ven ahí, cepitas. Aquí, este es un correcto envío de muestras a un laboratorio de microbiología. Miren, los tejidos van correctamente empacados e identificados, ¿cierto? Se envían con su refrigerante en los hisopos que se tomen, ¿sí? Aquí van con su refrigerante, bien. Pero estas son imágenes reales de tejidos de muestras que han llegado mal empacadas. La primera imagen, miren cómo se salió el líquido del contenido y mojó los protocolos, mojó la historia clínica, mojó todo. La imagen que está a la derecha es una imagen donde son sueros y los colocaron en pipetas Pasteur con una cinta. Vieran todo el enredo que se tuvo que tener para poder soltar esa cinta de ahí. La muestra que está abajo es una muestra de tejido que llegó para diagnóstico de rabia y también llegó como diagnóstico diferencial para otras bacterias, ¿cierto? Y esa muestra se salió la sangre de ese tejido cerebral, de ese tejido allí en el protocolo, y eso lo está tocando el analista o la persona del laboratorio. Estas son muestras, por ejemplo, que la muestra debería ser huevo picado no nacido. Huevo picado no nacido es una muestra donde el huevo es picado, pero el pollo no nace. ¿Por qué se puede pensar en esa muestra? Porque algo está pasando. Cuando el pollo no nace, de pronto está pasando algo y es una muestra ideal para investigar qué es lo que está sucediendo. Pero muchas personas lo que hacen es enviar huevos donde el pollo está naciendo y esa no es la muestra ideal. Es el huevo picado, pero no nacido. Que ya se esperó que naciera el pollo, pero no nació, pues por algo fue que pasó eso, toca enviar. Y todas esas muestras se envían al laboratorio para que, diciendo el tipo de muestra, la especie animal, la sospecha clínica, ¿sí? Se envía ese documento. Y listo. Aquí acabamos. ¿Qué sucede con estas muestras? Cuando llegan al laboratorio se tiene que informar muy bien ¿qué especie animal es? Porque dependiendo la especie animal y dependiendo el tipo de muestra, ya ustedes saben que se puede enfocar en unos microorganismos. A ver, no es lo mismo que yo necesite que yo me digan, vas a aislar salmonela de hígado o que vamos a aislar listeria de un tejido cerebral. O si están buscando Campylobacter, si están buscando Campylobacter, el medio de cultivo es diferente, o sea, los requerimientos nutricionales de las bacterias son diferentes. Entonces, se necesita saber qué tipo de bacterias se está sospechando para saber cómo se utilizan los medios de cultivo en el laboratorio. ¿Listo? Bueno, doctores, no sé, ya acabamos, son las 10:02.